Ok. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en otro webinar. Hoy les hablaré sobre un grupo de dispositivos que en conjunto con los contactores, los arrancadores en caja y los relés para el control de iluminación integran a nuestra línea de productos de accionamiento. Son los interruptores seccionadores. ¿Ok? Como ya es costumbre, iniciaré con la revisión de algunos tópicos relacionados con los criterios de selección. Luego les presentaré los modelos que comercializamos actualmente y algunas aplicaciones. Entonces, ¿qué es un interruptor seccionador? Son dispositivos mecánicos que permiten la fácil y segura conexión, desconexión, conmutación y o aislamiento de circuitos. Es muy común escuchar que se utiliza el término seccionador para referirse a ellos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre los seccionadores y los interruptores seccionadores. Los seccionadores no poseen capacidad de corte. Eso implica que para poder abrirlos, el circuito tiene que estar desenergizado. En cambio, los interruptores seccionadores sí tienen capacidad de corte para valores nominales de operación. O sea, que en condiciones nominales yo puedo abrirlos, ¿ok? Ellos pueden cortar el flujo de corriente nominal. ¿Cuáles son los tipos? En líneas generales están los interruptores de carga, que poseen capacidad de interrupción de corriente y suelen utilizarse para el control de alimentación principal en tableros eléctricos. Luego tenemos los conmutadores, utilizados para alternar la conexión entre dos o más circuitos, por ejemplo, para la transferencia entre redes de alimentación o para la inversión del sentido de giro de motores. Y también tenemos los seccionadores de puesta a tierra, que tienen como función principal garantizar la puesta a tierra sólida de sistemas eléctricos durante acciones de mantenimiento. Como ventajas, tenemos del uso de nuestros interruptores seccionadores, que mientras que permanezcan en la posición off, ellos aseguran aislamiento físico entre sus terminales, mediante la separación a una distancia suficiente para cortar la conducción y para evitar la aparición de arcos eléctricos. Su diseño los hace casi inmunes a las vibraciones mecánicas y a la interferencia electromagnética. Son de fácil instalación, son de fácil operación también, y presentan gran robustez porque soportan condiciones exigentes de operación. Los modelos de manopla roja, también conocidos como interruptores seccionadores de seguridad, mientras que están en la posición off, posibilitan el bloqueo con hasta 3 candados, y eso es ideal durante el mantenimiento. Mientras que la línea KD también traba el acceso al interior del tablero mientras que se encuentra en la posición ON, lo que aumenta además la seguridad de operación al evitar la posibilidad del contacto con partes energizadas. Este cuadro contiene un resumen de las características funcionales de los dispositivos de uso común en los tableros. Ubiqué los dispositivos según el orden funcional tradicional. Interruptor seccionador, que sería para una etapa de seccionamiento, luego la etapa de protección, que sería a cargo de un disyuntor, y la tercera sería el contactor, que sería para maniobra y control. Aquí ustedes van a observar la función principal, el tipo de accionamiento, si
si incorporan algún tipo de protección o no, y las aplicaciones comunes. ¿Qué sucede? Si revisan la información, van a poder constatar que de esos 3 dispositivos, el único que incorpora protección es el disyuntor. O sea que el uso de interruptores seccionadores no excluye el funcionamiento de elementos de protección, bien sea disyuntores o fusibles. Necesitan siempre proteger. Por otra parte, la inclusión de contactores en conjunto con interruptores seccionadores queda a criterio del diseñador y deberá responder a los requerimientos de la aplicación. Pero podemos usar el mismo interruptor seccionador en cualquier o para cualquier aplicación. No. Como todos los accionamientos, debemos usar un dispositivo que cumpla con los requisitos particulares de la carga. ¿Y cómo podemos saber si el dispositivo cumple con esos requisitos? El dispositivo debe estar probado por el fabricante siguiendo los métodos de ensayo establecidos en las normas que para este caso, que son aparatos de conmutación y control de baja tensión, está establecidos en la norma IEC 60947 y en su homóloga europea, la EN 60947. Estas normas clasifican a los aparatos según su categoría de utilización. Le permiten al fabricante con esto establecer los tipos de carga y las condiciones en las que el dispositivo puede operar de forma segura, y además le simplifica a los usuarios el proceso de selección. ¿Y cómo se simplifica ese proceso de selección? Bueno, establezcamos comparación entre 2 comportamientos de 2 cargas diferentes. Primero, una carga resistiva o predominantemente resistiva con un factor de potencia mayor al 95%. Por naturaleza, este tipo de carga no experimenta cambios transitorios de importancia que puedan influir en el comportamiento de la corriente. Eso quiere decir que la corriente es casi constante durante todo el tiempo y su valor es aproximadamente igual a la corriente nominal de esa carga. O sea, que si yo tengo un dispositivo de maniobra, indiferentemente del momento en el que él cierre o en el que él, cuando yo digo cierre, también es conexión o cierre, y cuando hablo de desconexión, también es corte, ¿ok? O sea, cierre, conexión, desconexión, corte. Bueno, independientemente del momento, del instante en el que se cierre o se abra ese dispositivo, él va a ser sometido, los contactos de ese dispositivo van a ser sometidos a la corriente nominal de la carga. Pero en el caso de una carga que no sea predominantemente resistiva, como en el caso de los motores de jaula de ardilla, que poseen una naturaleza inductiva, la corriente sí varía en el tiempo. ¿Y cómo varía? Bueno, vamos a suponer que tenemos un motor jaula de ardilla que se encuentra desconectado hace tiempo. O sea, está parado, está detenido. Si lo conectamos, o sea, si cerramos el accionamiento, la corriente que tienen que soportar los contactos de ese accionamiento va a ser la misma corriente de arranque del motor. Eso quiere decir que esa corriente podría llegar a valer 8 veces la corriente nominal del motor. Suponiendo que ese motor dura un cierto tiempo conectado, o sea, un tiempo considerable, porque funciona en un servicio continuo, en el instante de desconexión, ese motor ya alcanzó el régimen permanente o ya está en plena marcha.
Cuando yo abra el dispositivo de maniobra, el dispositivo de maniobra va a tener que cortar una corriente de un valor muy cercano al valor nominal. Entonces, comparando estos dos ejemplos, podemos concluir que el comportamiento de la corriente varía según el tipo de carga. Y además, interviene el ciclo de servicio. De aquí en adelante, ocasionalmente escucharemos un término, que es el término conmutación, que hace referencia al cambio entre dos estados, bien sea entre conectado y desconectado, o entre desconectado y conectado, etc. Considerando cuántos tipos de carga existen y los diferentes ciclos de servicio en los que ellos pueden estar operando, ustedes podrían imaginarse cuántas condiciones de conmutación podrían existir. Son muchas. Entonces, el análisis de esas condiciones de conmutación es esencial para realizar una buena selección de un dispositivo de corte y maniobra o de un accionamiento. Todas esas condiciones de conmutación, tanto para corriente alterna como para corriente continua, están organizadas en las normas IEC y EN 60947 dentro de los grupos denominados categorías de utilización. Esas categorías simplifican el análisis y eso le facilita a los diseñadores el proceso de selección. Para estos ejemplos, es común que las personas digan, ah, sí, tengo una carga predominantemente resistiva de corriente alterna, entonces eso es una categoría de utilización AC1. Y en el otro caso tengo motores jaula de ardilla con arranque y parada en plena marcha. Ah, eso es una AC3. Pero ¿qué sucede? Las categorías de utilización AC1 y la categoría de utilización AC3 pertenecen a la sección 4.1 de la norma. ¿Ok? Esa sección hace referencia a los ensayos y métodos de ensayos, métodos y valores, etcétera, que deben considerarse para las pruebas a contactores y arrancadores electromecánicos. ¿Ok? En este caso, estamos hablando de seccionadores, interruptores seccionadores, conmutadores y conjuntos fusibles. En este caso se aplica la sección 3 de la norma. Por eso es que para cargas resistivas o predominantemente resistivas, necesito probar según los métodos descritos en la AC21 y en la AC23. ¿Sí? Los literales A y B complementan a las categorías de utilización de la sección 3, considerando que la categoría que termina en A, o mejor dicho, el literal A, se asigna a cargas con conmutación frecuente y la B a cargas con conmutación poco frecuentes. Ahora, hoy también haremos referencia. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es muy importante, no solo para seccionadores, esto es importante para cualquier tipo de accionamiento, para cualquier tipo de dispositivo de conmutación, maniobra, accionamiento, como les quieran decir. ¿Ok? Hoy también haremos referencia a otra categoría de utilización, que es la categoría AC15, que se encuentra contenida en la sección 5.1 de la norma y que especifica los criterios que deben cumplir los dispositivos para controlar cargas electromagnéticas de corriente alterna con más de 72 voltamperios.
Si van a hacer un dispositivo de menos de 72 voltamperios, sería la AC14, pero en este caso vamos a utilizar la AC15. Y este tipo de categoría se asigna comúnmente a contactos auxiliares que pueden controlar bobinas o electroimanes de contactores, relés, etcétera, etcétera. O sea, cargas electromagnéticas. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta explicación? Es que ustedes conozcan un poco la estructura de la norma y la información relacionada. Es que ustedes sepan que AC1 está en una sección de la norma y es para un tipo de dispositivo, mientras que AC23 es para otro tipo de dispositivo. Aun cuando AC1 y AC21 hacen mención a cargas resistivas, cada una se aplica a un tipo de dispositivo diferente. ¿Ok? Entonces, si en un catálogo ustedes observan que el fabricante coloca 20 amperios a 415 voltios para AC21A, eso quiere decir que el dispositivo conectado a una carga predominantemente resistiva con una tensión aplicada de 415 voltios puede operar de forma segura. O sea que abre y cierre, y puede abrir y puede cerrar corrientes de hasta 20 amperios. Ese valor de corriente es el que se conoce como capacidad máxima de conmutación de los contactos de ese dispositivo. Para ese tipo de carga, con ese valor de tensión aplicado. La A implica que el dispositivo fue probado para operación frecuente, posicionado cerca de la carga. ¿Ok? La A de la categoría de utilización. Ahora, si la categoría de utilización es AC, es de corriente alterna, entonces los 415 voltios son de corriente alterna, son voltios alternos. En otras palabras, en este ejemplo, el fabricante no garantiza la operación segura para cargas con factores de potencia inferiores al 95%, con corrientes nominales superiores a 20 amperios, ni tampoco para operación con alimentación en corriente continua. Entonces, al no estar garantizado el funcionamiento, no se recomienda su uso. Como criterios de selección podemos establecer tipo de uso o categoría de utilización. Datos eléctricos o especificaciones eléctricas y otros. Los tipos de uso. Si el dispositivo opera sin carga, no necesita capacidad de corte, entonces puedo utilizar una C20. Pero considerando que hay países en los que no es permitido utilizar ese tipo de dispositivo. Depende de la normativa del país. En el caso de que la carga sea predominantemente resistiva, podemos usar AC21. O sea, A o B dependerá de si lo voy a instalar cerca de la carga, utilizo A. Si lo voy a utilizar en el panel, en el tablero, puedo utilizar el B. Ahora, si la carga es mixta y no incluye motores, yo puedo utilizar la C22. Pero para el accionamiento de motores requiero de AC23. ¿Ok? Como datos eléctricos, voy a requerir el número de polos, voy a requerir los valores nominales de voltaje, corriente, y en el caso de controlar
motores, el valor de potencia. ¿Ok? Otros criterios que podrían especificarse serían el tipo de montaje, el modo de accionamiento, los accesorios o las prestaciones de seguridad que me puede ofrecer el dispositivo. En este slide, ustedes pueden observar casi todos los cuadros naranjas. Esos cuadros naranjas contienen las características disponibles en nuestros productos. En este momento, en la actualidad, no comercializamos con seccionadores, interruptores seccionadores motorizados, o sea, con accionamiento remoto. Ahora pasaremos a revisar las características de los interruptores seccionadores comercializados actualmente por Metaltex, la serie K. Esta serie está compuesta por, un momento que habilite aquí la cámara. ¿Dónde estoy? Por una razón no me deja habilitar la cámara. Bueno, empezaremos a revisar las características de los interruptores. Serían, en este caso, los interruptores seccionadores tripolares de seguridad KC, KD y KP, con manoplas rojas que permiten el bloqueo con hasta 3 candados. Y los interruptores seccionadores estándares KPN y K56, que son los que tienen el selector o manopla en negro, con variaciones tetrapolares para modelos de la línea K56. Los tenemos. Un momento, por favor. Interesante. Ok. Ahora sí puedo habilitar la cámara. Chévere. Voy a habilitarla y regreso a la otra slide. Ok. Entonces, en este caso, ¿están viendo la cámara? ¿Sí se ve la imagen? Ok. En este caso, tenemos un interruptor seccionador KP. ¿Ok? ¿En qué consiste? Él consiste en un módulo centralizado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que es un módulo centralizado? Que tiene el actuador, ¿verdad? Y tiene también el bloque de contactos, todo va junto, se instala en conjunto. O sea, se encuentran acoplados en una misma unidad. La instalación superpuesta sobre la chapa del tablero, sobre la parte del tablero de afuera. No digo al frente, porque a veces lo colocan al frente, a veces lo colocan en una de las caras laterales del tablero. Bueno, ¿cómo le instalo? Bueno, primero, tiene que estar en off.
Retiran el tornillo que está al frente. Tienen acceso a 2 tornillos más. Sueltan esos tornillos. En este caso no los dejé libres. Y van a tener acceso, ¿verdad?, a la parte que ustedes pueden montar. Todo hasta la goma, perdón, antes de la goma, del lado de atrás de la chapa, y lo restante del lado de afuera. Eso es todo el procedimiento para montar. Para desmontarlo. Le instalan, sigue estando en off, pueden inserir todo, introducir toda la parte, aprietan el tornillo y ya la pueden activar. Activar y desactivar. ¿Ok? Bueno. Un momento. Ahora vamos con la KPN. KPN, ¿verdad? La KPN y la K56 también son módulos centralizados. ¿Ok? También para instalación en la chapa del tablero, en la superficie de la chapa del tablero. ¿Cómo la instalo? La coloco en off. Suelto el tornillo. Ay, esto generalmente está trabado, ¿verdad? Se coloca una pinza o algo, se introduce por una de las esquinas y suelta la tapa, que da acceso a 2 tornillos. Luego van a desmontar esta parte del bloque y ya tienen la parte que va detrás de la chapa y delante de la chapa. La fijan y la vuelven a instalar. Aquí tenemos el modelo K-D. ¿Ok? El modelo K-D está conformado por 3 piezas. La manopla, ¿verdad?, o el actuador, para instalación en la superficie exterior del tablero. El juego de contactos, que es un modulito que pueden instalar en Real DIN o en el fondo del tablero, ¿verdad? Y una varilla o eje con una longitud aproximada de 300 milímetros. ¿Qué sucede? Mientras que ella se encuentre en la posición ON, ella no permite la extracción de la varilla. No permite. Si esto está en la puerta y esto está en el fondo del tablero, el tablero no va a abrir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para poder abrir? Momento, por favor. La tengo que pasar a la posición de off. Ah, pero es que la varilla es muy larga. El tablero es menos profundo. Ah, perfecto. Soltamos la varilla. De este lado tiene un extremo, ¿verdad? Del otro lado no tiene nada. En este caso, me disculpan, no traje un destornillador. Entonces, pueden cortarla y ajustar la longitud de la varilla en función de la profundidad que les permita la instalación, pues. Y por último, tenemos el modelo caso C, donde el accionamiento se encuentra contenido en una caja termoplástica de IP65. Aquí está. Eso le otorga protección mecánica suficiente para instalarlo
fuera del tablero. ¿Okay? Tiene posibilidad para colocar 2 entradas y 2 salidas. Ok. Todos los modelos soportan hasta 690 voltios de corriente alterna y cumplen con las normas IEC y con la norma EN 60947. Alcanzan capacidad de conmutación, según lo indicado en la pantalla, para cada modelo. En general, van a observar entre 20 y 150 amperios para AC21A a 415 voltios, entre 3 y 30 kilovatios para AC23 a 230 voltios, y entre 4 y 65 kilovatios para AC23A a 415 voltios. O sea, eso va a variar dependiendo del modelo, pero son los límites. A nivel funcional, la mayoría de las líneas posibilitan la operación en 2 posiciones, on y off. La única línea que ofrece 3 posiciones es la K56, que posee posiciones 1, 0, 2. Dicho de otra forma, on, off, on. ¿Okay? En la parte inferior de este slide pueden observar unos iconos de aplicaciones frecuentes, como control de alimentación de tableros, iluminación, calefacción, ventilación y control de motores jaula de ardilla. Mari, disculpa, Elías está haciendo una consulta si tenemos conmutadores para 2 velocidades. Conmutadores para 2 velocidades. Tendría que ver bien qué es lo que desea, porque si yo quiero conmutar 2 velocidades, generalmente utilizo una caja de pulsadores, ¿no? Tenemos pulsadores con movimiento en un eje, en 2 ejes, en 3 ejes, en 4 ejes, 5 ejes, para una sola velocidad y para 2 velocidades. Pero a nivel de conmutadoras, generalmente lo utilizamos es para inversión del sentido de giro. No se usa un motor de 2 velocidades. Podrías usarla, pero siempre tienes que hacer paso por 0. O sea, está intermedio. O podrías hacer, bueno, si vas a hacer paso por 0, sí te sirve la K56. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Es que aquí, por alguna razón, el mouse está desapareciendo. Ah, ya, apareció. Disculpa. El batería. Pero es 21012. No, es 102. La otra opción que te podría dar sería, como te digo, una caja de pulsadores con 2 velocidades. Disculpe, voy a hablar para no escribir. Lo que pasa es que nosotros vendemos máquinas italianas y las máquinas italianas vienen con esos interruptores conmutadores que vienen así, 2102. Y eso nosotros, por ejemplo, el 0 ya es el modo apagado, digamos. 1 hacia la izquierda, velocidad lenta. 2 hacia la izquierda, velocidad rápida. Y el otro lado, después del 0 es 1, velocidad lenta hacia la derecha, 2, velocidad rápida hacia la derecha, con motores Dalander. Me estoy adelantando, ¿no? Metaltex no tiene ese tipo en este momento, pero nosotros somos distribuidores de llave.
Entonces, es bastante probable que ellos sí lo tengan. Sí, nosotros nos interesa porque normalmente necesitamos para las máquinas. No tengo cómo compartirle la imagen de la que tenemos, de hecho tengo acá mismo. Pero de Ajá. repente importar es un tema que demora mucho cuando a veces ustedes lo pueden tener en stock. Era solo por eso. No, sí, bueno, si tú quieres, le envías los datos a Georgina Ok. y nosotros revisamos aquí disponibilidad con Gabe. De hecho, con la señorita Georgina yo estaba ahí hablando con ustedes de comprar un par de cosas. Ah, ok, chévere. Eso, gracias. Gracias a ti. Ok, bueno, entonces aquí tenemos los códigos, ¿verdad? Los códigos de compra siguen las referencias indicadas en este slide. Y tenemos también los accesorios. En cuanto a los accesorios, tenemos en este momento bloques de contacto auxiliares con un normalmente abierto, un normalmente cerrado, y tenemos también bloques de contacto neutro con un normalmente abierto. Estos bloques de contacto son aplicables a KC, KD, KP y KPN. No son aplicables a la K56. También no son aplicables a los modelos de 20 amperios y tampoco a los modelos de 100 amperios. La capacidad o las características de conmutación son que soportan hasta 690 voltios de corriente alterna para 5 amperios a 240 voltios en categoría AC15. Son utilizados normalmente para bobinas. Allí abajo les dejo el símbolo de la bobina. Simultáneamente pueden instalar hasta 2. El bloque es este que está aquí, ¿verdad? Esto es un bloque con un normalmente abierto, un normalmente cerrado. Él se instala en la parte lateral. Entonces, pueden instalar simultáneamente 2. Ah, yo quiero 2 bloques de neutro. O sea, 2 bloques con contactos abiertos nada más. Bueno, instalas 2 bloques con contactos abiertos nada más, al mismo tiempo. Ah, no, quiero 2 auxiliares. Bueno, colocas 2 auxiliares, ¿ok? Quedan así, en los laterales. Entonces, ahora tenemos el cuadro de resumen con las características de los interruptores seccionadores que actualmente estamos comercializando. Esto les puede servir como referencia en la selección para no estar de una página a otra. No, ahí está, creo que un poco más claro. Y aquí tenemos unos ejemplos de aplicación. En el primer caso, se utilizan para seccionamiento seguro de la alimentación de los tableros durante actividades de mantenimiento, requiriendo de la traba del actuador con candados. Aquí se le conoce como lototo. Requiriendo que la traba del actuador, o sea, cuando ustedes estén en mantenimiento, ustedes requieren tener una garantía de que nadie va a ir a conectar la alimentación principal del tablero. Entonces, para eso se utilizan las seccionadoras de seguridad, ¿verdad? Ellas tienen un juego de orificios que cuando ella está en la posición de off, coincide y puedes colocar los candados. ¿Okay? Podrían utilizar los modelos KP, KD o el KC. Seguidamente tenemos un interruptor seccionador montado dentro del tablero sobre riel DIN. Para ese caso podrían utilizar un modelo KD recortando la varilla. Que esto está recortando la varilla. O aquí entre nos, pueden utilizar también la que está aquí montada dentro. ¿Ok?
Recordando que para poder extraer de aquí la seccionadora, para poder extraer todo, abrir la caja, necesitan colocarla en off. Tenemos en la tercera aplicación. Esta es un requisito que está pidiendo una compañía eléctrica a usuarios con excedente de autoconsumo, que son esos usuarios que tienen sistemas fotovoltaicos y que generan más electricidad de lo que consumen. ¿Okay? Y en el cuarto tenemos los tableros de una subestación, donde se utilizan para conmutar el modo de operación local remoto, transferir carga, entre otros, y dependiendo de ese requerimiento, de ese entre otros, podría emplearse la línea KP o la línea K56. Si dicen, no, es que yo esos tableros no se utilizan. Yo he trabajado en sistemas eléctricos, en automatización de subestaciones eléctricas, y siempre vas a necesitar de una conmutadora entre el modo local y remoto. Recordando que vas a tener un local en tablero, ¿verdad? En tablero de mando, otro local en el SCADA de la subestación, y el remoto si es para, qué sé yo, un centro de distribución o un despacho de carga. ¿Ok? Luego, tenemos que, bueno, voy a aprovechar para recordarles que en el caso de no contar, como les dije ahora, con un modelo de interruptor seccionador que atienda los requisitos de su aplicación, nosotros somos distribuidores de la marca GAVE y ponemos también a su disposición la gama de productos de GAVE. ¿Ok? Tenemos algunas en stock y no tenemos otras, pero dependiendo del tipo podríamos importarlas rápidamente. Entonces, aquí les tengo un ejemplo, una animación del uso de una K56 para la inversión del sentido de giro de motor jaula de ardilla. En el esquema pueden diferenciar claramente los dispositivos que conforman el circuito. X0, bornera de alimentación, KP más un contacto auxiliar, un bloque de contacto auxiliar, DM, que sería el disyuntor, CT, un contactor. Lo coloqué solo para que ustedes puedan observar lo que sucede con el contactor, y la K56 para luego terminar con la bornera que lleva la conexión al motor. Entonces, debemos recordar siempre que se debe incorporar un dispositivo de protección. En este caso, coloqué un disyuntor. Y como les dije anteriormente, la inclusión del contactor es opcional. En este caso, como el control es efectuado todo de forma manual, realmente el contactor sale de sobra, quien dice, pero lo coloqué para seguir las etapas normales en un circuito de control. También debemos recordar que la inversión del sentido de giro de un motor jaula de ardilla se logra conmutando dos de sus tres fases. Por ello, conectamos las fases en el orden L1, L2 y L3 en los terminales asociados en la posición 1 de la seccionadora K56, y para la posición 2 invertimos la conexión de las dos últimas fases. O sea, que el motor va a recibir L1, L3 y L2. Entonces, hacemos clic y energizamos a la bornera X0. Mari, Observar. Mari, Ajá. disculpa, ¿estás presentando porque no se logra ver nada en la cámara? No, estoy presentada. Voy a retirar la cámara.
Ah, ya. Ujú. Entonces, si ven abajo que se está animando el circuito, voy a echar para atrás. Ah, bueno. Ujú. Energizamos la hornera X0 y observamos que como la seccionadora KP está en la posición off, los terminales del disyuntor van a seguir desenergizados. Sin embargo, uno de los extremos de la bobina, como la alimentación la tomé antes de la seccionadora, para poder utilizar el contacto auxiliar para hacer algo con el contacto auxiliar, entonces ya uno de esos terminales se encuentra tensionado. ¿Ok? Ese seguimiento es muy importante efectuarlo cuando van a realizar acciones de mantenimiento. Luego, acciono el interruptor seccionador KP. Y ahora ya tenemos, vieron que ya la bobina del contactor se activó, ya cerró los contactos. Con eso ya tensionamos la parte de arriba, o sea, la hornera de entrada del disyuntor. Nosotros generalmente en potencia utilizamos la seccionadora para poder hacer mantenimiento en el disyuntor sin ningún problema. Para nosotros los seccionadores de este tipo son seccionadores de línea y nosotros lo que hacemos es abrir allí para poder tener acceso completo a los terminales del disyuntor y poder realizar cualquier tipo de labor allí. El contactor tiene segundo plano 380. Segundo plano. Segundo plano. No entiendo. Tenemos contactores de 380, pero en este caso estaríamos trabajando, bueno, a una tensión de línea similar, una tensión de fase similar. Bueno, ahora, después podemos seguir extendiendo esa acotación. Ahora lo que hago es que presiono el botón del disyuntor. ¿Qué sucede? El motor aún no va a marchar porque K56 se encuentra en la posición 0. Pero si yo giro la seccionadora a la posición 1, el motor se energiza y comienza a girar en sentido horario. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si llevo la contactora hasta la posición 2? La seccionadora ahora invirtió la conexión entre L1, entre L2 y L3, y ahora el motor va a girar en sentido contrario. ¿Entendido? Ok. Bueno. Aquí tenemos, para finalizar, un resumen de otros productos que integran a la familia de accionamientos de Metal 3 y que podrían ser de su interés. Tenemos los contactores CT, que son uno de ellos fue lo que intenté incluir en la animación anterior, ¿verdad? Tenemos capacidad entre 24 y 480 voltios para corriente alterna y bobinas de 24 de continuo, ¿ok? Para 3 polos. Tenemos otros contactores como el de BP, el de PA, el CX6, el CTM y el CM. Tenemos cajas de arrancadores CPM, caja metálica, y CP, que es plástica. Y tenemos los relés de control de iluminación, el fotoeléctrico y el DRI. La mayoría de ellos tienen accesorios y además contamos con los repuestos de las bobinas de toda la gama. ¿Okay?
Bueno, agradezco por su participación. Dejo a su disposición el enlace de nuestra página en español y ahora sí, podemos hablar libremente. ¿Qué, Luis? Ya te quieres ir, ¿verdad? Ya te conozco. Ajá. Preguntas, dudas. La persona que me habló del segundo, el contractor Elías Suazo. El contractor tiene según plano 380. ¿Cuál plano? Elías, ¿sigues allí? Quise decir la bobina. Tenemos algunos de 380. En este caso, los coloqué así como por, tú sabes, ¿no? Hacer una animación, intentar colocar algo más gráfico. Ajá, aquí por ejemplo, si me pones a diseñar, yo no coloco la alimentación en X0, la alimentación de la bobina del contactor, sino la hubiese colocado después del disyuntor, ¿ok? De esa forma, protejo también la bobina. Pero era una forma de indicar que podrías utilizar los 3 polos normales de todas las seccionadoras, ¿verdad? E incluir un contacto auxiliar. ¿Vale? Las diapositivas, sí, claro, van a quedar, yo se las envío a Georgina y Georgina se las facilita. ¿Ok? Ya, Otra cosa. aprovechando, disculpa Mari, aprovechando que están solicitando la diapositiva, ¿podrían por favor colocar su correo electrónico en el mensaje para yo poder hacerles llegar la diapositiva a todos los participantes? Si serían tan amables, porfa. Y otra cosa que les quería decir, ya tienen disponibilidad de las especificaciones técnicas, como les dicen aquí a los catálogos, de todas las seccionadoras en español en el site. ¿Ok? Solo que no hagan clic directamente sobre el botón que dice especificaciones. Tienen que hacer clic sobre la imagen y al abrir la imagen van a aparecer 2 círculos. Una con la bandera, los 3 colores de la bandera de Brasil y otra con la bandera de España. Hacen clic sobre el icono de la bandera de España y tienen acceso al catálogo en español. De las láminas de contacto, no. De los contactos principales, no. Tenemos disponibles, son bloques de contacto auxiliares. Bueno, eso fue porque aquí preguntan, consulta, ¿en los contactores CT tienen respuesta de las láminas de contacto? Ok, ajá. ¿Alguna otra consulta? Después podríamos, después, hablar del contactor CT, que de por sí, ¿estos productos de qué origen son? Brasil. Metaltex es una empresa de fabricación brasileña. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Curvas de disparo. Cada disyuntor tiene las curvas de disparo. Cada fusible, también en cada catálogo aparecen las curvas de disparo. ¿Necesitas alguna en específico?
En este caso tendría que indicar cuál sería el modelo Ajá, para poder darle para poder exacto, facilitar el PDF, ¿correcto? exacto. Ya, ¿alguna otra consulta, alguna duda que tengan? Aprovechen que está el ingeniero para poder aclararlas. Aprovecho también la oportunidad para informarles de que todos los participantes van a tener un 10% de descuento en su próxima compra. Ahí le vamos a hacer llegar un correíto también dándoles el PDF y también dándole la atención por parte de Zona Industrial. No, en la página web de Metaltest, en el site, puedes abrir todos los documentos, todos los catálogos. El problema es que la mayoría está en portugués, ¿ok? Pero es bastante intuitivo, porque a nivel técnico no cambia nada, ¿ves? Entonces, lo que puedes conseguir es que de repente todo termina en M o colocan una cedilia por ahí en algún sitio, pero es bastante parecido. Ahora, si no consigues, puedes solicitar y Georgina, yo a través de Georgina te hago llegar, o de Luis Segarra te hago llegar la información. ¿Alguna otra consulta? La curva de disparo, estás hablando de las curvas de disparo de los disyuntores. Sí, bueno, sí, están ahí. Realmente hay en algunos casos te van a decir curva C. Entonces, todos los disyuntores curva C utilizan las mismas curvas. O sea, el que le sirve a BB, le sirve a Schneider, le sirve a Metaltex. Es la misma curva, ¿ok? Entonces, generalmente, a veces también te dan el rango de disparo. Para disparo térmico, entre esto y esto. Para esta corriente vale esto. Eso es lo que te puede variar a veces. Pero si tienes alguna consulta sobre algún tipo de disparo, pues le haces la consulta a Georgina y yo intento aclararte la mejor. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Consultas? Ya, me parece entonces que no hay ninguna otra consulta, Mari. La verdad no quisiera tenerte más tiempo acá si los participantes estamos ya súper claros de tu explicación. Ok. De todas maneras, alguna otra consulta que tengan que se les haya escapado de hacerle al ingeniero en su momento, los invito a que le escriban a Luis, que es el encargado del área de automatización y el cual va a estar disponible para cualquier También, requerimiento. si tienen alguna consulta bastante puntual, pues también. ¿Ok? O sea, si quieren hacer una consulta sobre un caso muy puntual, como el caso de la seccionadora 21012, pues también cualquier cosa, pues envía los requerimientos, se lo envían a Luis, y Luis, yo no sé si Luis me los envía directo a mí, se lo pasa a Georgina, después Georgina me lo pasa a mí, yo se lo paso a Luis, después, no sé, ahí vemos.
Ahí vemos luego cómo Ahí nos arreglamos. sí, ahí cómo nos arreglamos. En cuanto a la consulta de Gonzalo, mira, estamos tratando de tener, va a ser también a disposición del ingeniero su tiempo, a ver cuándo tenemos el próximo webinar. ¿Ya algún tema en específico que quieras conocer, Gonzalo? Variadores de frecuencia. Ya, me parece súper bien. Mari. Ok, excelente. Voy a Ya. revisar. Software Starter. Un variador también es un software starter, solo que con más funciones incorporadas. Podría ser, bueno, es que yo tengo vacaciones el mes que viene, ¿no? Pero ahí cuadramos. Sí, no te preocupes, que eso ahí lo vamos a ir. Lo que sí les voy a pedir que porfa le vayan consultando a Luis para poder estar en contacto cuando tengamos ya definido la fecha y la hora del próximo webinar. Ahí se ponen en contacto con Luis, igual Luis les va a estar mandando correitos y le va a mandar WhatsApp para informarles para que vuelvan otra vez a participar en nuestros webinars. Ok, Gonzalo, los variadores de frecuencia los puedes configurar directamente por el teclado, por el panel del módulo, ¿verdad? O también puedes controlarlo por Modbus RTU. Ellos, a partir del modelo IF10, tiene capacidad por un bus RS485. ¿Ok? Y bueno, sería en la capacitación en donde puedo extenderme más en ese tema. ¿Ok? Bueno. Ya, bueno, entonces estamos, ahora sí, Mari, Ok. nos despedimos. Ok, gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero que sigan participando. Ya, Elías, nos gustaría que te contactaras con Luis para que nos indiques qué cotización necesitas, exactamente en qué tipo de productos y la cantidad, y ahí te enviamos la cotización a la brevedad, ¿vale? Ya, bueno, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad siempre es un gusto estas explicaciones. En nombre de Zona Industrial les agradezco a todos el haber participado en el webinar y los esperamos en el próximo. Ya esperamos que para la siguiente seamos un poquito más, pero vayan corriendo la voz. Les pido por favor que aquí estamos para ayudarlos a tener más conocimiento en cuanto a los productos de Metaltex a través de Zona Industrial. Chao, Ya, chao. muchas gracias, Mari. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.